Buenas tardes, Magister. Mi nombre es Nayeli Tupe, del séptimo semestre de fisioterapia. El día de hoy le voy a explicar lo que son los test ortopédicos. Vamos a empezar con lo que es la columna cervical. Es estrés, flexión lateral del ligamento alar. Este se utiliza para ver si existe una inestabilidad cervical. Entonces el paciente tiene que estar en supino con una flexión neutra del cuello. Lo que vamos a realizar es un agarre en pinza en el axis, justo en la lámina espinal y laminar, y lo que vamos a producir es una flexión lateral. La valoración, si existe una limitación, es porque el ligamento está intacto. Estrés rotacional del ligamento alar. Lo que vamos a hacer es que el paciente tiene que estar en sedente. Nuestro pulgar y el índice va a estar a nivel de C2 entre la lámina y el proceso espinoso. Lo que vamos a hacer es rotar pasivamente de izquierda a derecho y no tiene que existir ningún síntoma. Si esto ya va más de 20 grados a 30 grados, es posible que el movimiento se haga sin C2 y esto puede producir que está lesionado el ligamento alar contralateral y también tiene que salir positivo en el anterior test. Sharp Ulcer Test. Lo que vamos a hacer es que el paciente tiene que estar en sedente con la cabeza en semiflexión, nuestra palma de la mano en la frente y el índice a nivel de C2. Lo que vamos a hacer es una presión anteroposterior y si existe un deslizamiento posterior es positivo para este test. Test estático para evaluar la arteria vertebral. Lo que vamos a hacer es que el paciente tiene que estar en supino, también se la puede realizar sedente. Entonces el paciente tiene que estar acostado en la camilla de esta manera y vamos a sostener la cabeza. Vamos a hacer movimientos de extensión, las rotaciones y las flexiones. Ya, al hacer estos movimientos pasivamente vamos a hacer la posición indicada, que es una extensión y una rotación. La evaluación es positiva si aparece lo que es nictasmos o problemas oculares. Test de compresión. Este evalúa una radiculopatía cervical. Lo que vamos a hacer es que el paciente tiene que estar sedente y nosotros atrás. Vamos a realizar una presión sobre la cabeza y es positivo si aparecen signos de dolor o síntomas neurológicos. Purlin Test. Este test también sirve para evaluar lo que es una radiculopatía cervical. Lo que vamos a hacer es que el paciente tiene que estar sedente y nosotros hacia atrás. Entonces vamos a hacer una inclinación del lado ipsilateral con una sobrepresión. Si aparece dolor al hacer este movimiento es positivo para el test. Test de compresión de Jackson. Este también sirve para evaluar una radiculopatía cervical. Entonces el paciente tiene que estar sedente y va a girar la cabeza. Entonces nosotros vamos a realizar una presión hacia el inferior cuidadosamente, de un lado y del otro lado. Es positivo si el dolor se irradia hacia el brazo. Distracción cervical. Este va a servir para aliviar lo que son síntomas neurales. El paciente tiene que estar en supino. Nuestra mano la vamos a ubicar atrás y la otra mano sujetando la barbilla. Vamos a realizar una semiflexión mientras se realiza una fuerza de distracción. Si los síntomas se reducen, es positivo para la prueba. Tracción cervical. Este también va a servir para evaluar la reducción de sintomatología neurológica. Entonces, el paciente tiene que estar sedente y nosotros hacia atrás. Y lo que vamos a realizar es una tracción. Nuestras manos tienen que estar apoyadas debajo del maxilar y el pulgar hacia atrás. Entonces realizamos la tracción y es positiva si se reduce la sintomatología. Es de tensión. Aquí vamos a evaluar lo que es una tensión en el plexo para ver si existe un dolor a nivel cervical. Entonces lo que va a hacer el paciente va a estar en supino y vamos a realizar los siguientes movimientos. Vamos a depresor de la escápula, luego una abducción de hombro
lo que es una extensión de codo, una supinación de antebrazo, una extensión de dedos y la cabeza va a estar en inclinación contralateral. Si aquí existe lo que es sintomatología, es positivo. O también es positivo si en contralateral presenta dolor e ipsilateral del otro lado se disminuye el dolor. Test de reducción de hombro, o también llamado test Bacol. Este se realiza para ver si hay una presencia de síntomas radiculares a nivel de C4 a C5. Ya, lo que vamos a hacer es que el paciente tiene que estar en sedente. Esto se lo puede realizar tanto pasivamente como activamente. En este caso vamos a realizarlo de manera activa. Entonces vamos a realizar una abducción de hombro y nuestra mano la vamos a apoyar en la cabeza. Si alivia el dolor o lo disminuye, es positivo para esta prueba. Si el dolor persiste, es porque hay una presión a nivel del triángulo interescaleno. Test del ermita. Este nos permite saber si existe una lesión en nivel de la médula espinal o lesión en la neurona motora superior. Entonces, el paciente tiene que estar sedente con las piernas estiradas en completa extensión, y lo que vamos a hacer es flexionar la cabeza pasivamente y flexionar también la cadera. Si existe algún shock eléctrico a nivel del miembro inferior, es positivo para la prueba. Test de Romer. Este nos va a servir para ver si existe un desequilibrio a nivel del miembro inferior y también saber si hay una posible lesión de la motoneurona superior. Entonces, el paciente tiene que estar con los pies juntos y las manos separadas del cuerpo. Va a cerrar los ojos y tiene que estar de 25 segundos a 30 segundos. Si en ese periodo de tiempo pierde el equilibrio, es positivo para la prueba. Test de Absen. Este es para identificar un SOP. Entonces nosotros buscamos lo que es el pulso radial y le pedimos al paciente que realice una rotación hacia la derecha y una extensión. Le vamos a pedir que inspire y lo mantenga ahí, y la prueba es positiva si el pulso desaparece. Es real. Este sirve para identificar un SOP. El paciente tiene que estar en sedente. Vamos a hacer una flexión de codo a 90 grados y una rotación externa. Entonces nosotros pasamos lo que es el pulso radial y vamos a pedir al paciente que gire contralateral. Si el pulso desaparece, es positivo para la prueba. Test de Ross. Este es para identificar un síndrome de opérculo torácico. Entonces el paciente va a estar ubicado de pie y va a realizar una abducción de brazos a 90, flexionando los codos a 90. Entonces tiene que permanecer por 3 minutos, abriendo y cerrando las manos. La prueba es positiva si es incapaz de mantener los brazos en esa posición durante 3 minutos y sufre como pesadez, debilidad profunda. Es de Wilson. Este test nos va a servir para ver si existe una compresión en el espacio costoclavicular. Entonces lo que vamos a hacer es que el paciente tiene que estar en sedente y vamos a realizar una hiperabducción en el cual el codo esté más arriba que la cabeza. Y luego realizamos lo que es una flexión de codo a 90 grados. Y le pedimos al paciente que gire la cabeza contralateral al otro lado, mientras nosotros buscamos el pulso radial. Y al girar el paciente al otro lado donde estamos haciendo la prueba, si el pulso desaparece, es positivo para esta prueba. Test de compresión acromioclavicular. Este es para saber si existe un esguince en la articulación acromioclavicular. Entonces, vamos a poner nuestras manos de esta manera y la mano izquierda vamos a poner sobre la clavícula y el músculo deltoides y la otra mano en la espina de la espalda. Y lo que vamos a hacer es juntar las manos. Si existe dolor o existe un movimiento anormal, es positivo para esta prueba. Lo que vamos a hacer aquí es para ver si existe inestabilidad acromioclavicular. Entonces, vamos a poner nuestro pulgar
en la parte posterior del acromión y el índice y el dedo medio vamos a poner bajo la clavícula. Lo que vamos a hacer es un movimiento anterosuperior. Si existe dolor en la zona es positivo. Test de apresión anterior. Aquí vamos a ver si existe inestabilidad glenohumeral anterior. Entonces lo que vamos a hacer es que nuestro paciente esté ubicado en supino, que la mano traspase la camilla. Entonces vamos a realizar una abducción de 90 de hombro, una flexión de 90 de codo y vamos a realizar una rotación externa de hombro. Si aquí el paciente presiente dolor, es positivo. Test de recolocación. Entonces aquí el paciente va a estar en supino. Esto nos va a servir para ver si existe una inestabilidad glenohumeral anterior. Entonces vamos a hacer una abducción de 90, una flexión de codo de 90 y una rotación externa de hombro. Y luego vamos a poner una fuerza anteroposterior en la cabeza glenohumeral. Si presenta dolor al realizar la maniobra, es positivo. Test de cajón anterior. Aquí lo que vamos a realizar es que el paciente esté en supino. Lo que nos va a servir es para saber si hay una inestabilidad glenohumeral anterior. Entonces realizamos una abducción de 60-80 grados. Luego fijamos nuestra mano hacia atrás de la cabeza del húmero y lo que vamos a hacer es una fuerza hacia anterior. Si existe dolor, es positivo. Signo del surco. Aquí lo que vamos a realizar es para saber si existe inestabilidad glenohumeral inferior. Entonces lo que vamos a hacer es el pulgar y el índice, ubicarlos en el triángulo del acromión y el dedo medio lo vamos a ubicar en el espacio de la cabeza glenohumeral y la clavícula. Entonces lo que vamos a hacer es poner nuestra mano sobre el codo y realizar una fuerza hacia inferior. Se va a realizar un surco y si es mayor de 2 centímetros es positivo para el test. Test de apresión posterior. Este nos sirve para evaluar si existe inestabilidad glenohumeral posterior. Entonces vamos a realizar una flexión de hombro, una flexión de codo. Vamos a poner nuestra mano debajo de la cabeza del húmero y vamos a realizar una fuerza hacia inferior. Si existe algún chasquido o desplazamiento de la cabeza del húmero, es positiva para la prueba. Test Hopkins-Kennedy para saber si existe un pinzamiento subacromial. El paciente tiene que estar en interestación. Lo que vamos a hacer es que haga una flexión de hombro a 90, una flexión de codo a 90 y vamos a realizar un movimiento de rotación. Si existe dolor, es positivo. Test de Neal. Este nos sirve para saber si existe un pinzamiento subacromial. Entonces el paciente tiene que estar de pie y vamos a realizar una elevación máxima seguida de una rotación interna. Si presenta dolor, es positivo. Test Entike. Este es para ver si existe un pinzamiento subacromial. Entonces el paciente va a realizar una reducción de hombros con el pulgar hacia abajo y nosotros vamos a poner una ligera resistencia y si el paciente no resiste o presenta dolor, es positivo para el test. Test Drum Arm. Aquí vamos a identificar una tendinopatía del manguito rotador. Entonces el paciente va a realizar una abducción de 180. Va a bajar lentamente a una abducción de hombro de 90 y luego va a realizar en posición neutra. Es positivo si no puede hacer estos ejercicios debido al dolor. Test de Yergas. Este es para saber si existe una lesión a nivel del tendón del bíceps. Entonces, lo que vamos a realizar es una flexión de codo a 90. Vamos a poner nuestra mano hacia proximal de la muñeca. Vamos a poner nuestro pulgar a nivel del tendón del bíceps y vamos a pedir al paciente que realice una supinación mientras nosotros hacemos una resistencia.
Si existe dolor al realizar este movimiento, es positivo. Este nos sirve para evaluar si existe una lesión a nivel del tendón del bíceps braquial. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es pedir al paciente que realice una flexión de hombro y una extensión de codo. Lo que vamos a hacer es ponerle una resistencia y el paciente tiene que realizar el movimiento. Si existe dolor a nivel de la corredera bicipital, es positivo. Test de Jochum. Este nos sirve para ver si existe un pinzamiento subacromial. Entonces le pedimos al paciente que se ponga de pie, que ponga la mano en el hombro contralateral y vamos a realizar una elevación del codo. Si existe dolor, es positiva para la prueba. Test de aducción horizontal. Aquí el paciente va a estar parado y este nos va a servir para saber si existe un pinzamiento subacromial. Entonces va a hacer una aducción de hombro, va a flexionar el codo y con la mano va a topar el hombro. Al mantener esta posición, existe dolor, es positivo. Test de resistencia, fuerza, de rotación interna. Aquí va a haber una diferencia entre pinzamiento subacromial versus patología intraarticular. Entonces, vamos a realizar una abducción de 90 y una flexión de 90. Y va el paciente a realizar una rotación externa y nosotros ponemos fuerza. Aquí es positivo si existe dolor o debilidad y este va a dar a pinzamiento subacromial. Pero si realizamos una rotación interna y ponemos la resistencia y existe una debilidad, esta es debido a una patología intraarticular. Ongover. Aquí vamos a ver si existe una lesión a nivel de redondo medio. Entonces vamos a realizar el paciente una abducción y una flexión de codo. Él va a hacer una rotación externa mientras yo le hago una resistencia hacia interna. Si existe dolor, es positivo. O también ellos no pueden hacer la prueba de ponerse las manos aquí en el mentón. Así. Y alzar la mano así. Es positivo si este movimiento provoca dolor. Test Lift Up. Este es para diagnosticar si existe daño subescapular. Entonces el paciente va a colocar su brazo hacia atrás y va a despegar la mano de la espalda. Es positivo si el paciente no puede elevarlo o compensa. Orient Test. Esto nos va a servir para saber si existe un desgarro en el labio. Entonces vamos a pedir a nuestro paciente que esté de pie, que haga una flexión de hombro, una abducción de 10 y que la mano esté hacia abajo, o sea, realizar una rotación interna. Entonces le pedimos al paciente que realice una rotación externa o que ponga el pulgar o haga una supinación. Y al hacerlo, la primera maniobra le va a doler, pero al hacer la segunda ya no le va a doler. Y ese es positivo para este test. Test CAN. Este nos va a ayudar para saber si existe un desgarro en el labio. Entonces el paciente tiene que estar supino y lo que vamos a hacer es elevar el hombro a 160. Vamos a poner una fuerza axial y vamos a hacer lo que son rotación interna y externa, rotación interna y externa. Si existe dolor, es positivo. Test de compresión y rotación. Esto es para saber si existe una lesión o un desgarro en el labio. Entonces lo que vamos a hacer es una abducción de 90, una flexión de codo de 90 y vamos a hacer una fuerza axial, mientras con nuestro otro brazo hacemos movimientos de circunducción o de rotación. Si existe dolor, es positiva la prueba. Cleaver Test. Esta nos va a ayudar a saber si existe un desgarro en el labio. Entonces el paciente está de pie y va a poner sus manos a nivel de las caderas. Nuestra mano izquierda va a fijar lo que es la escápula y la otra mano va a realizar
lo que es una fuerza hacia anterior, mientras que el paciente se resiste a hacer una hacia posterior. Si existe dolor o un crack en el hombro, es positivo. Signo de tilde. Aquí vamos a ver si existe un atrapamiento del nervio cubital en el túnel curvital. Entonces, vamos a identificar el nervio y vamos a hacer golpecitos de 4 a 6 golpecitos a nivel del nervio. Y si existe adormecimiento al trayecto de la mano, entonces es positivo. Test de movimiento estrés en bala. Aquí es para identificar si existe una lesión en el ligamento contralateral del codo a nivel medial. Entonces vamos a realizar lo que es una abducción al momento y una flexión. Vamos a hacer una rotación externa y vamos a realizar lo que es pasivamente una flexión del codo y una, pero vamos a hacerlo de una manera rápida. Si existe dolor entre los 120 y 70 grados, es positivo. Test de codo de tenista. Esta nos va a ayudar para saber si existe una lesión a nivel de los extensores de la muñeca. Entonces el paciente va a estar supino, va a realizar una flexión de hombro y una flexión de codo, una extensión de codo. Y va a realizar lo que es una extensión de muñeca. Entonces, nuestras manos las ponemos en el dorso de la mano y vamos a hacer una resistencia mientras ella hace la extensión. Y si produce dolor en la cara lateral del codo, es positivo. Test de Mills. Esto nos va a ayudar a identificar si existe un codo de tenis. Entonces lo que vamos a hacer es una abducción de hombro, una flexión de codo y una flexión de muñeca. Entonces lo que vamos a hacer es extender el codo y si produce dolor en la cara lateral del codo, es positivo. Test de codo de golfista. Aquí el paciente va a estar en supino. Vamos a realizar una flexión de hombro, una extensión de codo y va a realizar una flexión de muñeca. Entonces nosotros vamos a realizar una resistencia hacia la extensión y si el paciente refiere dolor, este es Mills reverso. Este nos va a ayudar para saber si existe un codo de golfista. Lo que vamos a hacer es que el paciente flexione el codo y haga una extensión de muñeca. Luego vamos a llevar a una extensión de codo. Y si existe dolor a nivel del codo medial, es positivo. De la fiabilidad del edema, aquí nosotros vamos a poner desde 0 en la cara distal de la apófisis estiloide. Luego esta hay que llevarla hacia la superficie ventral de la muñeca y poniendo a la apófisis estiloide radial. Luego a continuación la cinta se llevará en diagonal a través del quinto metacarpiano traído hacia la superficie ventral de la articulación de la mano. Entonces, así. Entonces tiene un rango de 0 que no hay, de 0 a 10, de 11 a 40 que es ligero, de 41 a 60 que es normal, de 61 a 80 moderado y de 81 a 10 ya es preocupante. Signo de tilde. Este lo vamos a realizar en la muñeca. Este es para saber si existe una compresión a nivel del túnel carpiano, para saber si está afectado el nervio mediano. Entonces, vamos a realizar golpeteos y si existe adormecimiento es positivo. Test de Fallon. Identificar si hay una compresión del nervio mediano en el túnel del carpo. Entonces, el paciente va a estar en bípedo y este va a colocar sus codos en 30 de flexión
y va a flexionar sus muñecas durante 1 minuto. Y luego vamos a hacerla de forma invertida, igual por 1 minuto. Si tiene síntomas a nivel del nervio mediano, no va a poder realizarlo y este es positivo. Test de compresión del carpo. Aquí vamos a ver si existe una compresión del nervio mediano. Vamos a ubicar al paciente en sedente y con el codo flexionado a 30. Entonces vamos a poner nuestros dedos en el ligamento transverso del carpo, aplicando una presión durante 30 segundos. Es positivo si existe síntomas de distribución del nervio mediano, o sea, adormecimiento o un shock eléctrico. Estabilidad del carpo. Aquí el usuario va a tener el codo sobre la mesa y va a hacer una pronación leve. Nosotros vamos a poner en el lado radial la muñeca del usuario con el pulgar y así en la prominencia palmar del escafoide. Mantenemos. Si existe una inestabilidad es positivo o si hay un golpe seco. Test de tensión en extremidad superior. Este nos va a servir para saber si existe dolor a nivel del nervio mediano. Entonces vamos a realizar una abducción de 90, una extensión de codo y una extensión de muñeca. Entonces, si el paciente gira contralateral y refiere dolor, es positivo. Ya. Desde Frankenstein. Aquí es para ver si existe una tenosinovitis en los tendones del abductor largo y el extensor corto del primer dedo, o también conocida como tendinitis de Kerman. Entonces, el paciente va a estar en sedente, vamos a poner el pulgar hacia adentro y los otros dedos cubriendo el pulgar. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo sostengo el antebrazo y vamos a hacer que la mano vaya hacia abajo, o también conocido como desviación ulnar. Si aparece dolor a nivel del estiloide radial, es positivo. Test de compresión. Aquí es para ver si existe una fractura del escafoides. Entonces el paciente va a estar sedente y nosotros vamos a tomar el borde cubital acá con la mano y en la otra mano vamos a poner en el dedo pulgar y realizamos una compresión axial. Si existe dolor, es positivo. Es de teclado de piano. Este es para ver si hay una inestabilidad radioulnar distal. Entonces, el paciente está sentado y la mano está en pronación. Entonces, vamos a realizar justo en la epífisis distal del radio, aplicamos una presión descendente sobre la cabeza de la ulna. Si se presenta hipermovilidad o dolor, es positivo. Es de impactación ulnar. Esto nos va a servir para reducir el dolor o para saber si hay algún desgarro. Entonces, el paciente está en sedente, estabilizamos el antebrazo, ponemos nuestra mano en la mano del paciente como si le fuéramos a dar la manito y realizamos una compresión axial hacia desviación cubital. Si existe dolor a nivel del lado cubital, es positivo. Compresión escapular pasiva. Aquí es para identificar si existe dolor a nivel de T1 o T2. Más que todo también saber la mecánica. Entonces, al hacer pasivamente, levantar los hombros, descender los hombros, si existe dolor, es positivo. Signo de Schepel-Mans. Esto es para diferenciar el dolor torácico. Entonces, el paciente va a estar en bipedestación y se va a inclinar de un lado al otro. El dolor en el lado cóncavo es indicativo a una neuralgia intercostal y en el lado convexo de una pleuritis. Test Adams. Este es para valorar una escoliosis estructural o funcional. Entonces, el paciente va a estar parado
y va como intentar tocar el suelo. Si se observa como una jiba, es indicativo a una escoliosis. Slump test. Esto nos va a servir para saber si existe sintomatología neurológica de origen de la médula. Entonces, el paciente va a estar en C20. Lo que vamos a realizar es una flexión de cabeza y una extensión de pierna. Fijamos aquí el tobillo. Luego hacemos una rectificación del pie para que quede en posición recta. Y si el paciente presenta un shock eléctrico o dolor, es positivo para el test. Test de Milgram. Esto sirve para evidenciar un compromiso en el disco intervertebral. El paciente va a estar en supino en la camilla, va a cruzar los brazos, vamos a elevar las piernas 10 centímetros de la camilla. El test es positivo si existe dolor a nivel de espalda o también de la cara posterior del muslo. También este es más un test para personas que tienen el core fortalecido. Test de Kerner. Este sirve para evidenciar una lesión mecánica de la columna vertebral. Lo que va a hacer el paciente, va a estar en supino, va a entrelazar sus manos y las va a ubicar detrás de la cabeza. Luego vamos a flexionar la cadera a 90 y también la cabeza. Después nosotros pasivamente extendemos la rodilla y la prueba es positiva si refiere a dolor a nivel del cuello. Test de Natchez. Esto nos va a servir para saber diferenciar entre una disfunción sacroiliaca y también una patología del nervio femoral. Entonces el paciente tiene que estar en decúbito prono. Vamos a flexionar la rodilla hasta antes de que se eleve la cadera. Entonces, es positivo cuando presenta un ángulo entre los 140 o 150 y también si existe dolor a nivel del recorrido del nervio femoral. Cuando es negativo, cuando el dolor es focalizado y podremos decir que hay una disfunción sacroiliaca. Test SLR. Este nos sirve para ver si existe una hernia discal. Entonces el paciente tiene que estar en supino y nosotros lo que vamos a hacer es flexionar la cadera mientras tiene extendida la rodilla, una plantiflexión neutra, y lo que vamos a hacer es también flexionar el cuello. Esto es positivo si da dolor a nivel del recorrido del nervio ciático. Test de Braga. Esto nos va a servir para encontrar una compresión radicular. Entonces el paciente tiene que estar en supino y nosotros lo que vamos a hacer es mantener el talón y flexionar la cadera hasta donde se encuentre el dolor. Una vez que se encuentre el dolor, vamos bajando la pierna hasta que el dolor esté ausente y de ahí aplicamos una dorsiflexión. Aquí es positivo si existe un dolor a nivel del recorrido del nervio ciático y este será debido a una compresión a nivel de L4-S1. Test de Lassage. Esto nos va a servir para saber si existe un dolor lumbar. Entonces el paciente va a estar en supino. Nosotros lo que haremos es una flexión de cadera, una extensión de rodilla, una rotación interna, una aducción de cadera. Y aquí, si el paciente refiere dolor a los 30 grados, es nervio ciático. Si es más de los 70 grados, es ya región lumbar. Kent test. Esto nos sirve para evaluar disfunciones articulares lumbares. Lo que va a hacer el paciente tiene que estar en bípedo, el fisioterapeuta detrás de él. Lo que le vamos a pedir al paciente es que realice una extensión de columna. Luego, dependiendo de dónde es la zona de dolor, ya sea izquierdo o derecho, le pedimos al paciente que en la zona dolorosa se incline y que rote. Si existe dolor a nivel de la zona lumbar baja, es positivo. Test de inestabilidad segmental. Aquí lo que vamos a evaluar es inestabilidad en la zona lumbar. Entonces el paciente tiene que estar en prono
y la mitad de su cuerpo en la camilla y la mitad afuera, mientras los pies se mantienen en puntillos. Entonces nosotros vamos a aplicar una fuerza posterior anterior en la zona lumbar, mientras que al paciente le pedimos que extienda la cadera. Si existe dolor en la zona lumbar, es positivo. Test de Trendelenburg. Este es para evaluar musculatura del glúteo medio. Entonces, le pedimos que el usuario tiene que estar en bípedo y que levante una pierna flexionando cadera y rodilla. Es positivo si observamos que se eleva la pelvis de la forma donde la pierna esté elevada, haciendo una inclinación y que no es vertical. Desde el muelle, este sirve para saber cómo está el juego articular sacroiliaco. Entonces, el paciente tiene que estar en prono con las manos relajadas. Nosotros procedemos a usar una fuerza posterior anterior en la zona del sacro. Lo haremos de los dos lados, tanto el que está con dolor al que no está con dolor. Es un movimiento rápido. Y si la prueba es positiva, si es que encontramos un desplazamiento o hipermovilidad a nivel del sacro. Desde Young. Esto sirve para ver cómo está la articulación sacroiliaca. Entonces lo que vamos a hacer es que el paciente tiene que estar en trono. Nosotros flexionamos la rodilla a 90 y realizamos una extensión coxofemoral. Esto es positivo si hay dolor a nivel de la zona lumbar. Desde Kienzlen. Este es para saber cómo está la articulación sacroiliaca. Entonces el paciente va a estar en supino y la mitad del cuerpo en la camilla y la otra abajo. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es que flexione y que entrelace las manos en la rodilla flexionada, mientras que la otra la mantiene en una hiperextensión de cadera. Entonces lo único que tenemos que saber aquí es si presenta dolor a nivel de la articulación sacroiliaca, es positivo. Test de Patrick Faber. Este nos sirve para ver cómo está la articulación sacroiliaca. Entonces, lo que vamos a hacer es una abducción de cadera junto con una flexión de rodilla, y el malleolo externo del tobillo lo vamos a ubicar a nivel de la rodilla contraria. Nosotros vamos a fijar la cadera contraria y en la rodilla vamos a realizar un movimiento hacia abajo. Si existe dolor a nivel del glúteo posterior, es positivo. Esto también nos sirve para saber cómo está el psoas. Test de Guillet. Este nos sirve para saber si hay una restricción en la movilidad de la articulación sacroiliaca. Entonces, el paciente tiene que estar bípedo y la altura de nuestros ojos van a estar a nivel de la cadera del paciente. Nuestros pulgares los vamos a poner a nivel de S2. Lo que vamos a pedir es que el paciente flexione la rodilla. Es positivo si se mueve. The Long Sitting Test. Este va a servir para ver si hay una disfunción en la articulación sacroiliaca. Entonces nosotros como terapeutas nos vamos a fijar en los malleolos del tobillo. Entonces le pedimos al paciente que se siente y observamos los malleolos. La prueba es positiva si un malleolo es más corto que el otro al momento de que el paciente se sienta. De longitud de extremidad inferior, lo que vamos a hacer es ver al paciente cuál es la longitud de su miembro inferior. Entonces, hacemos la medición de los dos lados, desde el malleolo tibial hasta la cresta ilíaca. Aquí da 83. De igual manera hacemos del otro lado y de igual manera da 83. También es normal cuando se pasa 1 centímetro. Test de Kai. Esto nos va a servir para ver si existe una disfunción femoral. Entonces, lo que vamos a hacer es flexionar la rodilla y nuestra otra mano vamos a tocar el trapézio mayor del paciente. Entonces vamos a hacer lo que es rotación interna, rotación externa, rotación interna o rotación externa.
Aquí la valoración tenemos que tener en cuenta que el troncante mayor tiene que estar paralelo a la canilla y también puede haber un ángulo entre unos 10 o 15 grados, que se lo considera normal. De marca. Este nos sirve para saber si existe una lesión a nivel del labro. Entonces le pedimos al paciente que esté supino y que flexione la rodilla contraria. La otra rodilla lo que vamos a hacer es flexionar la cadera, hacemos rotación interna, también le aducimos. Entonces si hay dolor es el labrum anterior. En cambio, si nosotros hacemos una flexión de cadera y una rotación externa y luego una extensión de cadera, y si hay dolor es en el labrum posterior. Test de Fine. Este nos va a servir para ver si existe una lesión a nivel del músculo piramidal. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es flexionar la cadera y hacer una abducción y también una flexión de 100 grados de la rodilla. Entonces si existe dolor en esta zona es positivo. Test de Scott. Esto nos va a servir para ver si existe una lesión en el labio. Entonces lo que vamos a hacer es que el paciente flexione la cadera y flexione la rodilla. Entonces nosotros realizamos rotaciones y si presenta dolor es positivo para el test. Test de Thomas. Este es para ver el grado de acortamiento muscular flexora de la cadera. Entonces el paciente va a estar acostado justo también en la orilla de la camilla. Entonces flexiona la rodilla y agarra con sus manos. Nosotros tenemos que ver que la pierna cae hacia horizontal. Si no cae es contractura del psoas, o también si no hay movimiento, eso significa contractura del recto anterior. Desde él, y este nos va a servir para ver si existe un acortamiento del recto anterior. Entonces lo único que hacemos es que el paciente tiene que estar en prono y nosotros realizamos la flexión de rodilla. Si existe dolor al realizar la flexión de rodilla es positivo para este test. Test de Over. Este nos sirve para ver si hay un acortamiento de la banda iliotibial. Entonces lo que tiene que estar el paciente en decúbito lateral. Y lo que vamos a hacer es que haga una abducción de cadera. Si existe limitación es positivo para el test. Test de inestabilidad de la rodilla medial. Lo que vamos a hacer es que el paciente esté en supino, ponemos un apoyo y ponemos la pierna encima de la nuestra. Entonces agarramos con nuestras manos a nivel de la rodilla y lo que hacemos es llevar la rodilla hacia abajo. Si existe un bostezo a nivel medial es positivo para la prueba. Test de inestabilidad lateral de la rodilla. Lo que vamos a hacer es que el paciente tiene que estar supino y la pierna apoyada en la nuestra. Entonces vamos a hacer lo mismo que el anterior, pero en vez de llevar a un valgo vamos a llevar a un varo de rodilla. Entonces realizamos este movimiento y si existe aquí un bostezo articular es positivo para el test. Test de Lachman. Este nos permite saber si existe una lesión en el ligamento cruzado anterior. Entonces el paciente tiene que estar en supino y lo que vamos a hacer es una flexión de 15 a 30 grados de rodilla. Una mano va a estar en la parte del fémur y la otra en la tibia. Lo que vamos a hacer es presionar. Si existe un desplazamiento de la tibia sobre el fémur es positivo para el test. Test de cajón anterior. Este nos va a servir para ver si existe una lesión en el ligamento cruzado anterior. Entonces flexionamos la pierna del paciente. Nuestros pulgares van a estar a nivel de los cóndilos y lo que vamos a hacer es aplicar una fuerza hacia anterior. Si existe un bostezo hacia anterior de la tibia es positivo para el test. Test de cambio de pivote. Este nos va a ayudar para ver si existe una lesión en el ligamento cruzado anterior. Entonces al paciente le vamos a levantar la pierna en una extensión total de unos 15 a 20 grados. Y lo que vamos a hacer es mover hacia un valgo, la tibia. Si existe desplazamiento es positivo para el test. Cajón posterior. Este nos va a ayudar para ver si existe una lesión en el ligamento cruzado posterior.
Entonces lo que vamos a realizar es una flexión de rodilla y aquí vamos a poner nuestros pulgares a nivel de los cóndilos y hacemos una fuerza hacia posterior. Si existe un desplazamiento de la tibia con el fémur, es positivo para el test. Test de Goffrey. Este nos va a servir para ver si hay una lesión en el ligamento cruzado posterior. Entonces el paciente tiene que estar en supino y nosotros vamos a flexionar las rodillas a 90 grados y las vamos a mantener ahí. Entonces al hacer este movimiento, si vemos que la tibia hace un movimiento posterior, es positivo para el test. Test de McMurray. Este nos va a servir para ver si existe una lesión en los meniscos. El paciente tiene que estar supino y nosotros vamos a flexionar la pierna a 90 grados. Lo que vamos a hacer aquí es una rotación interna o una rotación externa. Aquí la prueba es positiva si en rotación externa hay dolor a nivel del menisco interno o si hacemos una rotación interna hay dolor a nivel del menisco externo. Test de TIC. Este nos va a ayudar para saber si existe una patología femoropatelar. Entonces, realizamos inclinaciones a nivel de la rótula. Esto es positivo si la rótula se va hacia un lado más que el otro. Test de Apley. Este nos va a servir si existe una lesión en los meniscos. Entonces, nosotros vamos a poner al paciente en prono. Luego vamos a flexionar la rodilla a 90 grados y vamos a aplicar una presión sobre el pie. Entonces vamos a hacer rotación interna y rotación. Si existe dolor o existe chasquido, es positivo para esta prueba. Test de Glide. Este nos va a servir para evaluar los ligamentos laterales de la patela. Entonces vamos a hacer inclinaciones de la patela y vamos a ver si en algún lugar es más predominante que el otro, y si es más predominante que el otro, la prueba es positiva. Sigma de Clark. Este nos va a servir para evaluar lo que es una biomecánica femoropatelar. Entonces nosotros enviamos la patela a nivel caudal y le decimos al paciente que realice una contracción del cuádriceps. Si existe dolor al realizar la prueba, es positivo. Test de Noble. Esto nos va a ayudar a ver si existe una lesión a nivel de la banda iliotibial. Entonces pedimos al paciente que haga una flexión de cadera de 40 grados y una flexión de rodilla a 90 grados. Entonces nuestra mano la vamos a ubicar a nivel del tobillo y nuestra otra mano a nivel del glúteo. Entonces lo que vamos a hacer es hacer un movimiento hacia lateral, pero el cóndilo lateral. Entonces, si existe dolor al realizar la prueba mientras nosotros vamos extendiendo la rodilla entre unos 30 a 40 grados, es positivo. Test de Marconi. Este nos va a servir para ver si existe una condromalacia rotuliana. Entonces, lo que debemos hacer es el paciente tiene que estar en sedestación y nosotros vamos a ayudarle a realizar una extensión, una rotación externa de la cadera. Entonces, nuestra mano izquierda va a ir al muslo del paciente y la otra mano va a ir al tobillo. Entonces, vamos a hacer diferentes ángulos, 0, 30, 90 y 120. Y en cada ángulo vamos a pedir una contracción de 10 segundos. Si existe dolor haciendo estos movimientos, es positivo. Entonces empezamos con 0 grados, le pedimos al paciente que haga la contracción de 10 segundos. Igualmente a los 30, a los 90 y a los 120. Ya. Línea de Face. Este es para determinar si existe un descenso en la bóveda plantar. Entonces, lo que vamos a hacer es que del paciente que está pisando, levante el pie. Y nosotros debemos observar si tal vez el navicular cae por debajo de la línea, dando positivo a un pie plano. Desde la caída navicular, entonces aquí lo que vamos a hacer es ver si el hueso navicular del pie está decaído. Entonces, nosotros vemos en la regla
que es normal de 6 a 8 milímetros y es alterado si está de 10 a 15 milímetros. Test de Molloy. Este nos va a servir para ver si hay una lesión a nivel de un ligamento lateral del tobillo. Entonces, nuestra mano derecha ponemos en la base del pie, con el pulgar aplastando el lado lateral, mientras que la otra va a estar en el calcáneo. Entonces realizamos una plantiflexión y una dorsiflexión, y a lo que estoy presionando con el pulgar, si hay dolor, es positivo. Dorsiflexión y eversión. Este nos va a ayudar para saber si existe compromiso en el túnel del metatarsiano. Entonces lo que vamos a hacer es que el paciente tiene que estar supino y nosotros vamos a aplicar movimiento en dorsiflexión y eversión. Si al hacer este movimiento existe dolor, positivo para el test. Test de compresión. En este vamos a ver cómo está la unión de la articulación tibio-peroneo. Entonces nosotros en la parte distal vamos a entrelazar nuestras manos y poner en la parte posterior del tobillo. Con nuestras manos en la posición hueca vamos a poner en los mayuelos y vamos a hacer una presión. Si existe dolor o desplazamiento, es positivo para el test. El de cajón anterior es para ver si hay una inestabilidad en el tobillo. Entonces nosotros aplicamos nuestra mano izquierda a nivel del tobillo y la otra en el dorso del pie. Entonces lo que vamos a hacer es una tracción hacia anterior del pie, y si existe dolor al realizar esta maniobra, es positivo. Tiltalar. Este nos va a servir para ver si existe un esguince lateral del tobillo. Entonces el paciente tiene que estar en decúbito lateral y nosotros vamos a realizar lo que es una inversión y una plantiflexión forzada del pie. Entonces realizamos la inversión y la plantiflexión. Si al realizar esto aparece como un bostezo o dolor, es positivo para el test. Test de Thompson. Esto nos va a ayudar a saber si existe una ruptura completa del tendón de Aquiles. Entonces lo que vamos a hacer es ubicarnos a nivel de la pantorrilla, el tercio medial, y vamos a presionar. Si realiza una plantiflexión, es negativo. Si no realiza este movimiento, es positivo. Es Paper Grip. Este nos va a servir para evaluar los músculos extrínsecos del pie. Entonces lo que vamos a hacer es poner al paciente debajo del pie una hoja de papel o de cartón, y lo que él va a hacer es llevar hacia atrás la hoja de papel bond solo usando sus dedos. El test es positivo si no puede realizar este movimiento. Test Boom. Lo que vamos a hacer es que el paciente tiene que estar en supino. Este es más que todo para ver si existe una fractura en el calcáneo por estrés. Entonces, lo que vamos a hacer es llevar a unos 90 grados el pie, y lo que vamos a hacer es un golpeteo en el talón. Si existe dolor al hacer esta maniobra, es positivo. De Hoffman. Este nos va a servir para ver si existe tromboflebitis venosa profunda. Entonces lo que vamos a hacer es que el paciente tiene que estar en supino. Nuestra mano derecha vamos a poner en la parte tercia medial del muslo y el otro en el calcáneo. Con nuestro antebrazo vamos a realizar lo que es una dorsiflexión. Si existe dolor en la zona de los gastrocnemios, es positivo para el test. Para ver el edema del pie, entonces aplicamos desde el tendón del tibial anterior, aplicamos este movimiento hasta llegar a la zona inicial. Entonces medimos 3 veces y sacamos un promedio y vemos cómo está el edema del pie.